Una isla rodeada de bruma recibe el nuevo día al sur del continente asiático. Es tan solo una de las más de 20.000 que se reparten entre este continente y Australia. Pero en su interior encierra misterios zoológicos que han sorprendido a los científicos durante generaciones. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron al archipiélago de Indonesia a comienzos del siglo XVI, apenas podían dar crédito a sus ojos. Ante ellos se abría un nuevo mundo de selvas impenetrables y volcanes en erupción. Un mundo donde imperaba la oscuridad y el misterio. La naturaleza parecía haber perdido toda su lógica en este lejano lugar. Aquí podían verse plantas que se alimentaban de animales y peces que permanecían fuera del agua sin morir asfixiados. Cada descubrimiento encerraba un nuevo misterio. $300 años más tarde, a comienzos del siglo XX, un piloto que había caído al mar con su avión logró llegar a nado a una de esas islas. Cuando el equipo de rescate logró localizarlo, el hombre parecía haber perdido la razón. En su delirio afirmaba que la isla estaba habitada por unos saurios enormes que atacaban y devoraban a los nativos. Sin saberlo, aquellos hombres habían desembarcado en una tierra de dragones. Durante las glaciaciones del Pleistoceno, el aumento del hielo en los casquetes polares provocó un descenso en el nivel del mar. Algunas islas permanecieron aisladas, pero otras quedaron unidas con el continente. Java fue una de ellas. Tras la glaciación, el mar recuperó su nivel primitivo y Java perdió el contacto con las poblaciones de Asia. Había vuelto a quedar aislada. A partir de ese momento, su fauna y su flora tomarían caminos evolutivos distintos a los del continente. Unos caminos que acabarían por convertirlas en criaturas legendarias. La inaccesibilidad de sus selvas y el aislamiento rodearon la isla de una aureola de misterio. Los escasos visitantes que recibía del continente volvían con extrañas historias que hablaban de animales para ellos desconocidos. Los relatos se propagaron y se deformaron hasta tal punto que cuando tiempo después llegaron a la lejana Europa, se habían convertido en leyendas fabulosas sobre animales mitológicos. Siglos más tarde, cuando los colonizadores europeos llegaran a la lejana isla de Java, se encontrarían con las extrañas criaturas que habían dado origen a sus antiguas leyendas. Los europeos, sin embargo, no fueron los primeros en alcanzar la isla. La especie humana ya habitaba estas tierras en el período conocido como Neolítico hace más de 4.000 años, y sus descendientes viven aún en ella. A lo largo de innumerables generaciones, los pobladores locales convivieron con la jungla y sus misteriosos habitantes. Introdujeron la ganadería, talaron los bosques, cultivaron y cazaron.
Todavía hoy mantienen una forma de vida y unas tradiciones similares a las que poseían cuando desembarcaron los primeros occidentales en sus tierras. El conocimiento se transmitía de padres a hijos por medio de la tradición oral. Las nuevas generaciones aprendían de sus mayores qué especies cultivar y con qué técnicas, cuáles eran los mejores pastos o qué peces eran comestibles. Junto a estos conocimientos, también debían aprender a temer a sus predadores y a reconocer los innumerables peligros que encerraban las selvas que les rodeaban. A través de ellos, los exploradores europeos recibieron las primeras descripciones de la fauna que habitaba estos parajes. La falta de conocimientos científicos de los visitantes transformaría estas explicaciones en relatos inverosímiles. Las más fantásticas criaturas parecían morar en el corazón de la selva. La mayoría de estos animales vivía en el interior del ecosistema más presente en la isla, el bosque tropical lluvioso. La cubierta vegetal es tan densa que en algunos lugares apenas llega al suelo un 5% de la luz solar. La oscuridad y la espesura hacen casi imposible la localización de la fauna. Los únicos indicios de su presencia son los sonidos que llenan la atmósfera. Es una selva impenetrable donde los mismos árboles adquieren formas extrañas y la fauna escapa a la observación del hombre. Los colonizadores no tuvieron dudas. Esta debía ser la morada de aquellos animales de los que hablaban las leyendas. En todos los estratos de la jungla, la fauna parece invisible, pero está presente. A nivel del suelo, miles de diminutos animales limpian la selva de cadáveres y restos vegetales. Un trabajo que no se aprecia a simple vista, pero que resulta vital para el sistema. El orden zoológico de los insectos es el más representado en la pluvisilva. También es uno de los más desconocidos. Miles de especies que viven en su interior aún no han sido descubiertas o catalogadas por el hombre. En el estrato arbóreo vive gran parte de la fauna local. Estos macacos cangrejeros representan tan solo a una de las 10 especies de macacos que habitan el archipiélago. Solo en primates pueden encontrarse 31 especies, de las cuales 23 son endémicas, es decir, exclusivas de las islas. El aislamiento produjo numerosos endemismos y una gran diversidad biológica. Aquí pueden encontrarse bosques lluviosos tropicales, manglares y sabanas. Cada uno de ellos cuenta con su fauna y flora específicas. En algunos casos, las especies son exclusivas del archipiélago e incluso puede darse el caso de estar restringidas a una sola isla. En otras ocasiones, son variedades que también están presentes en Asia o Australia, los dos continentes que tuvieron contacto con islas de Indonesia. Este es el caso del segundo mayor bóvido del mundo, el banteng.